Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en busca de la paz, la seguridad, el desarrollo y la recuperación de la institucionalidad, queremos saludar a nuestro primer invitado, el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. Lo invitamos a analizar el proyecto urgente en materia económica remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, denominado Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica que implica el incremento del IVA del 12 al 15% y que ya está en trámite. Este domingo fue calificado en el CAL y va a la Comisión de Régimen Económico para su informe, porque están en cuenta regresiva los 30 días que da la Constitución para aprobar un proyecto urgente en materia económica. Doctor Napoleón Santamaría, muy buen día. ¿Cómo ha visto usted este proyecto y qué implica para el país? Saludos, apreciado Miguel, muy buen día a todos los amigos que nos atienden hoy en la mañana. Miguel, el año anterior, cuando discutíamos y analizábamos la reforma del presidente Noboa, siempre dijimos, parece que le falta las medidas estructurales, ¿no? Le falta el tema de fondo que tiene que abordar el país. Y sí, hoy es lo que vemos, que el presidente ha visto que el país adolece de algunos temas. Primero, un déficit abultado, cercano a los 5.800 millones de dólares. Cuando recuerde usted, el anterior ministro de Finanzas nos decía que no va a superar los 2.500 millones. Bueno, el déficit, el anterior ministro de Finanzas, señor Arosemena, se equivocó solo por el doble del hueco que dejaba en el país. Dos, este tema de esa decisión mayoritaria de los ecuatorianos de enterrar, dejar en el suelo el petróleo del bloque 43 del campo Intetté, también le va a significar un fuertísimo golpe, un remesón, que todavía no se siente, Miguel, por cierto, hay que anunciarles a los ecuatorianos. Esa fue decisión de la gran mayoría de ecuatorianos, el golpe todavía no se siente, pero lo vamos a sentir. Para finales de año vamos a sentir este vacío de casi el 13-14% de la producción petrolera que se apagaría. Y ante esta medida, lo estructural es que el país sigue teniendo una merma en recaudación fiscal. Esto hay que aclararle mucho a los ecuatorianos. Al cierre del 2023, ¿tenemos una mejor o una peor recaudación que años anteriores? Que el 22, para compararlo año inmediatamente siguiente. Y la respuesta es: el año 23 fue un mal año en recaudación fiscal. Y si bien las medidas, las últimas reformas del señor Lasso fueron desacertadas, sin consultas, hasta regresivas de lo que él mismo fue avanzando, la verdad es que, Miguel, la recaudación comienza a disminuir, visto que la actividad económica se enfría. Y se enfría porque la inseguridad hace que los ciudadanos temamos en salir en la noche, viajar, visitar, etcétera, y por lo tanto todo comienza a enfriarse la economía. Y el mejor marcador es el IVA. El IVA normalmente es un impuesto que producía entre 690 y 700 millones de dólares, un punto me refiero, al año. Y estamos claramente viendo que ahora un punto del IVA no llega sino a los 670 millones de dólares en su máxima expresión. Claramente el IVA nos muestra que la economía se está enfriando y la mayor causa es esta inseguridad ciudadana que vivimos. Frente a ese escenario, Miguel, muchas alternativas el país no tiene. Yo ahí les escucho muchos que dicen, reduzcamos el tamaño del Estado. Claro que hay que hacer un trabajo de eso. Claro que hay que ir viendo por dónde vamos a la reducción del Estado, pero eso es por lo menos a mediano plazo, si no largo plazo. Otros dicen, hay que combatir evasión fiscal. Claro que sí, pero que no quede como un discurso. Vamos 20 años tratando de combatir evasión fiscal. Y el Ecuador, por el contrario, en los informes de la CEPAL, donde parecería que la evasión se va a disminuir en el Ecuador, por el contrario, en los informes de la CEPAL, cada vez el monto de impuestos evadidos cada vez es mayor. Tres, el tema del gasto fiscal. Todos los gobiernos hablan del gasto fiscal, de ese conjunto de exoneraciones, deducciones que damos, pero todos los gobiernos han concedido, siempre que llegan, cada vez más exoneraciones fiscales. Hoy mismo, en la última reforma, se concedieron nuevas exoneraciones fiscales que representan gasto fiscal con el tema de la generación de empleo, ahora con el tema eléctrico, la generación y la inversión en producción de energía amigable con el medio ambiente.
Bueno, esto es un tema de que sí, hay que ir puliendo y trabajando, pero esto es, insisto, por lo menos a mediano plazo. Por lo tanto, mi querido Miguel y amigos, una de las reformas fuertes, estructurales y potentes, que es lo que debe tener una reforma tributaria, que sea potente, es decir, con capacidad recaudatoria, si no, no haga una reforma. Eficiente, es decir, que sea rápida, inmediatamente incorporado en la actividad de comercio y en el régimen jurídico. Y tres, que sea inmediata, es decir, que no, la reforma no se la vea el próximo año, como sería pensar, por ejemplo, una reforma del impuesto a la renta, sino que se la vea al mes siguiente. Esos atributos sí tiene el IVA. Y claro, si es que la Asamblea lo aprobaría, que yo estimo que lo aprobará finalmente, después de que, aunque veo que muchos bloques legislativos denostan de la reforma, etcétera, finalmente tendrán que entender que no hay otra alternativa. Y frente a este déficit fiscal, ante la guerra que tiene el país con el narcoterrorismo, tendremos que afrontar una mayor carga fiscal de estos 3 puntos del IVA, que yo creo que el gobierno medio ahí equivocó en la estrategia. El promedio del IVA en América Latina es 15.7% con los últimos incrementos que ha tenido Chile y el Brasil. Claro, el Ecuador con una tarifa del 12 es una tarifa que todavía es sumamente baja al medio latinoamericano, por lo que creo que debió haber pensado hasta en una tarifa mayor al 15% que ha propuesto el gobierno. Pero si es que fuese aprobada, 3 puntos te significan 2.050 millones de dólares de la caja fiscal. Al menos, amigos, al menos 1/3 del déficit fiscal. Con esto no es que está arreglado el tema y que hay los fondos suficientes, etcétera. No, pero sí va a ayudar potentemente para que podamos, Miguel, salir de este momento tan asiago que vive el país. Doctor Santamaría, incluso se ha dicho frente a la dimensión no solo del déficit, sino la crisis que tiene la caja fiscal, el incremento del IVA del 12 al 15% sería aún insuficiente con una circunstancia. Cuando uno revisa los datos en la región, el IVA ecuatoriano es uno de los más bajos, si uno compara entre el más alto que tiene Uruguay, 22%, o el más bajo que tiene Panamá. ¿En qué ubicación estamos con el cobro del IVA? Sí, nosotros somos una de las tarifas más bajas y muchos dicen, somos una economía dolarizada. Sí, pero hay otras economías que se defienden con efectos inflacionarios, así que ahí tienen su forma de defenderse, nosotros tenemos las nuestras y por lo tanto, claro que hay una media y la media en América Latina es 15.7%. Así que los ecuatorianos tendrán que entender una cosa, ya se acabó esa sociedad que exige derechos, que pide facilidades, que pide beneficios, etcétera, y llegó el momento de aportarle al país, de aportar un grano de arena. Y yo he visto sectores empresariales, la Cámara de Comercio de Quito y muchos otros buenos empresarios que tiene el país, donde dicen, claro, nos va a costar, esto significa tanto para mi grupo empresarial o para mi empresa, pero vamos a aportarle al país. Y creo que esa es la medida, mi querido Miguel. Ahora, muchos sostienen que podría haber otras medidas y no las negamos. O sea, el presidente Noboa, me parece que lo que están diciendo los ecuatorianos es, hoy día necesito caja fiscal, apoyen a la nación con 3 puntos más del IVA. El mayor problema del IVA es que al ser un impuesto indirecto, claro, no mide directamente la riqueza de la persona, no, por eso es indirecto. Pongamos un ejemplo, si es que alguien compra una computadora y cuesta $1,000 la computadora, esa persona hoy día está pagando $120 de IVA. No importa si esa persona es, económicamente hablando, de clases altas, medias o bajas, no importa. Igual todos pagamos esos $120 de IVA por la computadora. Y quizá es el mayor efecto o quizá lo que denosta el IVA. Pero el IVA en América Latina, desde México hasta Chile, es el impuesto que mayor recaudación tiene en las administraciones tributarias. Uno no quisiera que los impuestos indirectos sean tan fuertes, tan potentes, etcétera, pero la realidad es que es un impuesto fácil de cobrar, sencillo. Lo que sí es que hay que ir avanzando en algunos temas, entre otros, Miguel. Primero, el tema de estos fondos, al menos un par de años, vamos a suponer el 24 o el 25, deberían ir a una cuenta única o a una cuenta fiduciaria. Desde luego, fiduciaria en el Estado, ¿no? No un fideicomiso,
para que se le explique a los ciudadanos ecuatorianos el destino, el uso de esos fondos. Después del asalto que hubo a los fondos públicos de los impuestos que aportamos luego del terremoto para la reconstrucción de Manabí, es verdad que, por cierto, el líder de ese atraco a los fondos públicos hoy se camufla, se esconde en la Embajada de México, es el señor Glass, que lastimosamente fue el vicepresidente del Ecuador. Lo que los ciudadanos no queremos, o nos dejaron este mal registro, es que dilapiden, vuelvan a hurtarse, vuelvan a festinarse esta recaudación nacional que tanto esfuerzo hacemos los 18 millones de ecuatorianos. Entonces, creo que un mensaje claro y potente sería colocar estos fondos en una cuenta única, insisto, en un fideicomiso público, desde luego, que le rinda cuentas a los ciudadanos del uso y destino de estos fondos. Tema 1. Tema 2. Muchos sostienen que debe ser a corto plazo y ya lo hemos probado. En 2016 subimos el IVA del 12 al 14% y en el 17, inconsultamente, Miguel de amigos, volvimos a bajarlo. ¿Qué pasó en ese momento? Y eso ya lo dicen todos los estudios, que los precios nunca bajaron, pero la recaudación, claro, al bajar el IVA del 14 al 12%, sí disminuyó. Tercero, por el contrario, cuando subió la tarifa del 12 al 14, ¿hubo mayor recaudación fiscal? Sí, hubo mayor recaudación fiscal. En ese entonces cada punto era 500 millones, cuando estaba en el 12, y cuando subió al 14 llegó a ser 560 millones promedio de cada punto del IVA. Es decir, los socialcristianos, me refiero especialmente al señor Nebot, que siempre sostiene que si suben los impuestos se baja la recaudación. Hay que decirle que en el Ecuador los indicadores de quienes estudiamos es todo lo contrario. Unas tarifas razonables, por ejemplo el IVA al 15%, medibles, hace que el país tenga mayor recaudación fiscal. Sí habrá un proceso inflacionario, no galopante, no excesivo. Habrá algo de inflación para el 2024 si es que se incrementa el IVA, pero insisto, esto es lo que necesita el país. Los ciudadanos, alguien decía, vamos a perder 1.300 millones que dejamos el crudo en el subsuelo. Sí, es la decisión de los ecuatorianos. Muy bien, tenemos el derecho a decidir eso. Hoy tenemos la obligación de aportarle al país un gran tramo. Así que creo que podemos pulir esta medida, subir el IVA, darle un destino a los fondos, juzgar las cuentas permanentemente para que los ciudadanos vean dónde va y que sea un incremento permanente. Porque recordaba este incremento del IVA del 12 al 14 en el 2016 y 17, y Miguel, le doy un dato. Si es que no hubiésemos bajado inconsultamente al 2007 el IVA, ¿y por qué lo digo inconsultamente? Porque cuando usted sube impuestos indirectos, suben los precios. Cuando usted baja esos impuestos indirectos, no bajan los precios. Pierde recaudación, pero no baja los precios. Así que es un error técnico el subir un impuesto indirecto y después disminuirlo. Por eso es que la propuesta del IVA debe ser que sea una reforma en el tiempo, sostenida en el tiempo y no por 1 o 2 años, porque le haríamos, como lo hicimos en el 2016 y 2017, un daño al país. Por cierto, Miguel, si no hubiéramos bajado el IVA y lo hubiéramos mantenido el 14%, como ya se dispuso en el 2016, insisto, no hubiéramos perdido al día de hoy 11.700 millones de dólares, si es que se hubieran mantenido la tarifa del 14%, que la economía ya lo absorbió, que los actores económicos ya lo implementaron. Lastimosamente, el populismo fiscal hizo que perdamos esa oportunidad y que hoy volvamos a tratar el tema del incremento del IVA. Doctor Santamaría, penosamente, de manera conceptual, no entienden los políticos que tienen representación en la Asamblea Nacional, cuando hay algunos, como usted bien ha citado, Jaime Nebot, que se opone al aumento de impuestos a rajatabla. Lo que ellos dicen, no a los impuestos permanentes, como sería el caso del IVA, sino a impuestos temporales, el impuesto único a tal cosa. Eso da por una vez, pero el problema sigue instalado. Seguro, mi querido Miguel. Nosotros, recordémoslo un poco a los ciudadanos, a ver, luego del terremoto, al 2016, los ciudadanos hicimos una contribución tanto patrimonial, cuánto de días de trabajo y cuánto de las utilidades de las compañías y las personas naturales. Ya le hicimos un aporte el 16. El 19, el señor Moreno nos habló de que el país estaba sumamente mal y nos pidió una nueva contribución sobre las ventas, un nuevo impuesto único, etcétera, por las ventas. Y el 2021, que lo hicimos el pago el 2022, el señor Lasso nos llamó nuevamente a hacer otra contribución de un impuesto patrimonial sobre
los patrimonios superiores a $1 millón en resumen. Entonces, estos impuestos únicos, estas contribuciones que nos inventamos, pero ya reiteradamente, lo único que ha hecho es que en ese momento y en esa coyuntura el Estado recaude un poquito más. Por ejemplo, el último impuesto patrimonial nos dio $670 millones. Pero claro, al 2023 ya se secó ese impuesto, ya no hay esa recaudación y nuevamente la caja fiscal vuelve a caerse, vuelve a minorarse y llegamos a tener nuevos problemas. El país tiene que pensar lo que siempre hemos sostenido en tus micrófonos, Miguel, medidas estructurales, temas a largo plazo, no visionando el ejercicio del gobierno de turno, sino un país en desarrollo hacia el futuro. Tanto así que América Latina ha entendido esto y vemos que hay similitudes en algunas cosas, Miguel. Por ejemplo, el señor Petro se vanagloria, un gobierno de izquierda, su origen es también el terrorismo, bueno, el terrorismo colombiano, una guerrilla terrible del señor Petro, pero finalmente cuando se sentó en Nariño, en el Palacio de Nariño, entendió que sostener subsidios es imposible. Además que es injusto, además que no atiende y no beneficia precisamente a los ecuatorianos que necesitamos beneficiar, que es a los más necesitados, a los más pobres. Y en Colombia desmontó el señor Petro estos subsidios. Bueno, véale usted Cuba. Cuba acaba de hacer una reforma donde incrementan los precios de los combustibles en el 250%. Se vendía el litro en 0,33 centavos y hoy va a pasar a cerca de 75 centavos el litro. Y en la Argentina, por el contrario, una visión completamente en el otro lado, la derecha completamente radical, el señor Milei entiende lo mismo y dice, hay que acabar los subsidios, hay que terminar este desangre de las finanzas públicas. Bueno, en el Ecuador parece, mi querido Miguel, que no hemos entendido esto. Entonces sí, políticos como el señor Nebot, que por cierto le dejaron al país una estela de reformas tributarias terribles. El señor Nebot fue el que propuso el impuesto a la circulación de capitales, recuerde usted, allá por los albores, antes de la revolución, por 1999. Incorporó ese terrible impuesto, eliminó el impuesto a la renta, el país entró en una crisis fiscal terrible y bueno, al 2000 llegamos a lo que sabemos todos, ¿no? Una crisis sustancial, etcétera. Entonces, creo que el señor Nebot y los argentinos son las personas menos autorizadas en planificar fiscalmente una nación. Y quizá América Latina sí nos muestra lo contrario, Miguel. Reformas estructurales, con sentido común, pensando en desarrollo nacional, hacen que las sociedades vayan creciendo, hacen que las sociedades vayan minándose, enriqueciéndose de estas tareas que el país tiene que hacer. Así que yo creo que deben acabarse por el contrario, esas contribuciones solo del momento, que nos ayudan a tapar el incendio y no nos dan estas herramientas estructurales de pensar a largo plazo. Si es que los 3 puntos le dan al país 2.000 millones aproximadamente, podemos pensar que los nuevos gobiernos, el nuevo gobierno que se inaugurará el próximo año, por ejemplo, tendrá en caja fiscal en su periodo de 4 años 8.000 millones de dólares más. Entonces ahí sí un país puede comenzar a planificar más estructuralmente, más sentidamente. Algo importantísimo que hay que rescatar en esta medida que, insisto, hay que apoyarla, hay que aportarla, el país nos llama, hay que poner el hombro, a todos nos va a costar, a nadie nos gustaría asumir 3 puntos más, pero hay que aclarar una cosa sustancial, Miguel, hay 4 canastas que no están grabadas con IVA, ya veo algunos legisladores, pero informémosles bien a los legisladores. Hay la canasta de productos alimenticios que no tienen IVA, están grabados con tarifa cero. La carne, la leche, los huevos, el arroz, toda la canasta alimenticia no tiene IVA en el Ecuador y por lo tanto no va a sufrir ninguna afectación. 1. 2, toda la canasta de salud. Si usted compra medicamentos, insumos, se hace atender, va donde el médico, etcétera, privado, desde luego, eso tampoco tiene IVA. O sea, si va a la cadena del sector público, el servicio público de medicina o a la seguridad social, pero aún eso no tiene ni siquiera costo. Así que esa segunda canasta tampoco tiene IVA. La tercera y fundamental, que es educación, primaria, secundaria, escuela, universidad, etcétera, tampoco tienen afectación del IVA. Y cuarta, que es alguna estratégica, por ejemplo, transporte público, transporte de víveres o de alimentos, transporte comercial en general, tampoco tiene IVA. Por lo tanto, hay que decirles que
En el Ecuador, del 100% de bienes y servicios que se transan, el 39%, fundamentalmente estas 4 canastas que hemos hablado, no están afectas al IVA. Tienen IVA 0%, punto. En otros países, ¿cómo es? En otros países hay un IVA disminuido. Por ejemplo, en Chile 4%, en el Brasil el 6% para estas canastas. En Colombia también un impuesto disminuido. En el Ecuador, afortunadamente, tenemos 4 canastas, estas que hemos citado, con 0% de IVA. Por lo tanto, esto representa aproximadamente, decíamos bien, el 39% de las actividades económicas del Ecuador que no tienen afectación de IVA y que no van a sufrir ningún incremento o variación en su precio. Así que el mensaje tiene que estar seguro y sensible. ¿Usted quiere dejar de pagar IVA? Entonces deje de consumir esos bienes y servicios que graban IVA, vamos a suponer. Deje de consumir licor, deje de comprar cigarrillos, deje de comprar ropa importada que le ponen un sellito aquí para sentirse mejor y dedique sus fondos a salud, educación, vivienda, alimentación, arte, deporte y cultura que no tienen afectación de IVA. Doctor Santamaría, usted nos ha descrito claramente lo que no afecte el IVA, lo que no se grave el IVA. ¿A qué se grave el IVA para estar conscientes de lo que se vive en el país y que aumentaría del 12 al 15%? ¿A qué se grava, además de cigarrillos, licores? Sí, o sea, que tenemos alguna afectación, sí. Por ejemplo, uno de los temas que hay que comenzar a trabajar en el país es el tema del combustible. No solo para eliminarle, quitarle ese subsidio, sino para ver si es que debería tener estas grabaciones adicionales, como por ejemplo el IVA. El combustible es algo que que grava IVA, que un incremento vería afectado, y esto hace que los actores económicos, especialmente los transportistas, comiencen a especular sobre los precios. Así que el mensaje tiene que ser muy claro. Un incremento del IVA de 3 puntos no significará en la variación del precio 2.60% adicional, no más de eso, en el peor de los casos. Porque, pongamos un ejemplo, si antes yo compraba un bien en 100 con 12 de IVA, entonces pagaba 112. Si es que hoy sube a 15%, voy a pagar 100 más 15, 115. Antes 112, hoy 115. ¿En cuánto ha subido el precio final en estos $3? 3 dividido para los 112 es un incremento del 2.60% de los precios en el peor de los casos. Vamos al transporte. Si es que el transportista, que es un servicio que no tiene IVA, va a tener una partecita, uno de los componentes del transportista va a tener IVA. Por ejemplo, la gasolina, los lubricantes, etcétera. Muy bien, entonces les vamos a reconocer que una parte. ¿Qué parte es esa? Más o menos un 40% de los costos del transporte. El 40% de 2.60, que es el máximo del incremento, estamos hablando del 1% en potencialmente incremento de los precios. El 1%, Miguel. Así que el mensaje es clarísimo. Cuidado que ante una medida de incremento del IVA vengan los vivísimos especuladores que lo que busquen es, a través del precio, marginarse irracionalmente, de una forma no técnica y, claro, antipatriótica, enriquecerse solo por efectos especulativos en una fijación irracional de los precios. Queda claramente marcado en este ejemplo rápido que hemos dado que sí puede haber un efecto inflacionario, pero es mínimo. ¿Y qué? Usted me decía, ¿qué le graban al ecuatoriano normalmente? Claro, le graban la ropa. Pero si usted quiere ropa importada, insisto, con esos sellitos, o zapatos con sellitos también, que es la moda de los ecuatorianos, entonces claro que le va a costar 3 puntos más, ¿sí? Si usted va y compra un libro, si compra una enciclopedia, o si va a clases de cualquier arte u oficio, eso no tiene IVA. Entonces, el mensaje es claro a los ecuatorianos. Busquen estas canastas: arte, deporte, salud, alimentación, vivienda, cultura, salud, que no están grabadas con IVA, y más bien denostemos estos otros servicios que no solo que tienen IVA, a veces tienen aranceles, a veces tienen impuestos a los consumos especiales y otra cantidad de impuestos que hacen que lo que buscaban era desalentar ese consumo. Los ecuatorianos nos equivocamos y nos comenzamos a alentar en el consumo de bienes que no son los esenciales para el desarrollo. Y entonces, Miguel, en el fondo lo que la economía sí está pidiendo es: démosle un espacio al hueco fiscal que, insisto, tenemos. Cerremos para que todos tengamos las cifras en la cabeza. 6.000 millones de déficit fiscal cerrado.
¿Cuánto es el presupuesto del país? 30,000. Es decir, el 20%, Miguel, del presupuesto general del Estado no tiene financiamiento. Es lo que hay que decirle al país. No hay los recursos en el 20%. Antes nos asustábamos cuando llegaba al 5, al 8%, al 9%. Hoy es el 20% que no tiene cobertura por este descalabro en las finanzas públicas, este mal manejo del régimen fiscal, estas decisiones sin consultas de varios gobiernos de turnos que nos han llevado a esta crisis. Así que los 3 puntos del IVA en algo van a ayudar, Miguel. Sí nos van a ayudar, pero si le vemos contra el déficit fiscal, apenas para cubrir 1/3 del hueco que tienen las finanzas públicas en el Ecuador, mi querido Miguel. Ahora, doctor Santamaría, dentro del estado de excepción que viviremos inicialmente al menos hasta el 8 de marzo próximo, tiene una atribución el Ejecutivo, como es la recaudación anticipada de impuestos a las grandes empresas especialmente. ¿Pudiera ser eso una alternativa que diera recursos? Mire, Miguel, yo creo que hay, por ejemplo, anticipar impuesto a la renta, que fue una medida que recuerde usted la tomó en su momento el presidente Moreno. Lo que se vio con la última reforma es que cuando se anticipa el impuesto a la renta, el Estado le reconoce a favor de esa compañía que anticipó, porque hace un esfuerzo. El impuesto a la renta tiene que venir en abril de este año, pero si alguien hace el esfuerzo y lo comienza a pagar ahora, la ley le premia con unos intereses. El problema, Miguel y amigos, es que esos intereses bordean para la caja fiscal cerca del 12%. Sí, es un anticipo, se ayuda a la caja fiscal, pero es un financiamiento muy oneroso, donde la tarifa que tiene que el Estado soportar es bastante alta. Tema 1. Tema 2. El gobierno, el presidente Noboa, en campaña electoral, pero yo no denosto eso, me parece que eso es ser un gobernante responsable, y que aquí lo he citado varias veces. En campaña electoral el presidente Noboa decía que va a bajar el ISD, y que si puede lo va a bajar a 0, porque es un impuesto dañoso. La verdad es que cuando ya se estudia el ISD grava todas las importaciones de bienes, sí, pero de los que son esenciales. Nuevamente, si usted trae equipo caminero, equipo agrícola, etcétera, paga el ISD, pero es crédito tributario, que se ISD pagado con el impuesto a la renta. Así que en el fondo no le cuesta. Hay un efecto de caja, pero se compensa con el impuesto a la renta. Claro, el ISD no funciona, Miguel, cuando usted trae ropa, por ejemplo, licores, por ejemplo, cigarrillos, por ejemplo, perfumes, relojería, etcétera. Claro, ahí no hay crédito tributario, y ahí el impuesto lo que está buscando es nuevamente este mensaje para decirle, vea, le grabo aquí porque me gustaría que usted no consuma estos bienes. Si quiere consumirlos, hágalo, usted libre, pero haga el impuesto, ¿no? Este es el mensaje del régimen tributario. Y vuelvo al tema, y entonces el presidente Noboa vio que no era el impuesto terrible del que se habla, por un lado, y dos, que bajarlo al 2% significaba perder 475 millones. Y aquí, en estos micrófonos, recuerdo el año anterior, Miguel, conversábamos y le decíamos al presidente, revise eso y haga que el impuesto no se caiga al 2% y que se mantenga en el 3.5%. Y no solo porque va a perder 475 millones, sino que el ISD, frente a estos momentos de temor, de incertidumbre de los actores económicos, el ISD sí es una barrera para que el ecuatoriano no decida trasladar sus fondos al exterior ante cualquier temor, cualquier susto, cualquier amenaza de lo que puede pasar con nuestro régimen económico. Entonces, esa barrera sí es muy importante tenerla activa, no solo para efectos recaudatorios, sino para desalentar quizá una conducta que podría activarse en cualquier momento, que es esta de repatriar dólares ecuatorianos hacia mercados internacionales. En resumen, Miguel, creo que se han hecho estas tareas. ¿Y qué hizo el presidente Noboa? Entonces obtuvo el ISD al 3.5 para este 2024. Esto porque la Corte Constitucional también dio un visto bueno y dijo, parece que el incremento del ISD está declarada su inconstitucionalidad, tiene que bajar al 2%, pero la Corte lo difirió esta baja hasta diciembre del 2024. ¿Qué me parece que sí debería incorporarse, discutirse en 2024, volver a pensar si lo dejamos el ISD en el 3.5% o hacemos que caiga al 2% en enero de 2025, que es, insisto, un dictado, un mensaje que la Corte Constitucional le ha dado al país?
En mi opinión, personalmente sostengo que debe quedarse el ISD al 3.5. Ya la economía lo ha absorbido. No es verdad que inhibe la inversión extranjera. Cualquier inversionista del exterior que viene y pone recursos en el Ecuador puede sacar la misma cantidad de recursos que puso, puede sacarlo y no tiene afectación del ISD. Si es que no quiere sacar los recursos que trajo, voy a poner un ejemplo, viene un inglés y pone una empresa de 100 millones de dólares, ¿puede sacar la empresa? No, porque ya se convirtieron en hierros, en fábrica, etcétera. Pero puede repatriar en el tiempo dividendos equivalentes a los 100 millones de dólares que invirtió y no tiene impuesto a las divisas, no tiene ICD. Estos son los temas que es importante ir discutiendo en sociedad y no tener esos clichés, ¿no? Como el señor de Voz, no más impuestos, sin mayor estructura, sin mayor conocimiento, mi querido Miguel. Un tema final, doctor Napoleón Santamaría. Siendo importante el aumento para la caja fiscal del IVA del 12 al 15%, en algún momento hay que corregir las distorsiones estructurales. Por ejemplo, eliminar los subsidios a los combustibles, focalizando para los sectores pobres, para el transporte público, etcétera. ¿Por qué no ir, aparte del IVA, que no le va a llenar todas las expectativas, ir a una corrección estructural como es subsidios? Definitivamente, Miguel. Creo que hay 10 puntos adicionales que el país tiene que tratar. Primero, el tema de lo que hemos hablado, una reestructuración del Estado. Pero en la reestructuración del Estado, no solo del gobierno central, también hemos dialogado aquí y lo tenemos que seguir insistiendo, no puede el país desarrollarse con 221 municipios. Esto es atomizado, esta distribución político-administrativa del país. No, es imposible. ¿Por qué? Miguel y amigos, les doy la cifra. A los municipios se les entrega se les entregó en 2023 3.700 millones de dólares. El Estado, el gobierno central. ¿De dónde viene esta plata? La parte de los impuestos nacionales y otra parte del petróleo. La parte se coge y se les entrega a los municipios. Muy bien. 3.700 millones del gobierno central. Y los municipios cobran sus propios impuestos. ¿Cuáles? Nos cobran todos los años una patente municipal, el impuesto predial de todos los inmuebles que hay en el Ecuador, el impuesto a las plusvalías, al cabal, a registros, sus propios impuestos. ¿Cuánto generó en la economía ecuatoriana esto? 6.300 millones. Son usted, Miguel, y los municipios están manejando cerca de 10.000 millones de dólares. Muy bien. Teniendo 221 municipios, uno siempre hace el avalúo y la evaluación y dice, ¿cuántas escuelas municipales se han creado? Y no vemos ni una sola. ¿Cuántos dispensarios médicos? Ninguna sola. Pero sí canchas de fútbol, pero sí repavimentar la repavimentada avenida que más repavimentaron la administración anterior, sí ornatos, sí obras de estilo, y desde luego las alcazaras, fiestas y reyertas para celebrar las cantonizaciones o las fiestas fundacionales. Esto es imposible sostener así. Así que entre esas dimensiones del Estado hay que ir avanzando un tema de ir uniendo lo que la Constitución llama distritos entre varios municipios. No es posible sacar un país adelante con 221 agentes pagadores, cada quien con sus abogados, con sus directores financieros, etcétera, que manejan su pequeño cantón, o mediano o grande cantón, a su libre albedrío. Insostenible. Segundo, mi querido Miguel, el tema de entrar, y como hemos hablado, el país tiene que recortar, revisar y rever el funcionamiento de nuestra estructura parafiscal, que es el IES. Hay que inmediatamente intervenir, depurar, pulir. Todos sabemos que el IES va en camino a la quiebra. Hay que entrar inmediatamente a evitar que vaya a esa quiebra. Tercero, que Petroecuador deje de ser esa empresa ineficiente, llena de corrupción. Para que los amigos que no están al tanto, el exdirector de Comercio Internacional de Petroecuador, obviamente de la época de la corrupción del correísmo, este señor Nielsen Arias, ya en los Estados Unidos la semana anterior ya se declaró culpable, ¿no? Todos sabíamos que era un sinvergüenza, un pícaro y un truán, pero allá en los Estados Unidos, allá sí se declaran ante la justicia, sí se declaran culpables. Aquí se dicen que son perseguidos y que el lawfare los persigue, ¿no? Allá en los Estados Unidos, allá sí tienen temor y van, lo primero que hacen es declararse culpables, como lo hizo, insisto, este sinvergüenza, que hoy vemos cuántos millones de dólares, no solo que se hurtó, sino que hizo que el país pierda. Vuelvo al punto, Petroecuador es otra entidad que tiene que revisarse, analizarse y corregirse, no puede seguir así. Y luego sí, Miguel, en lo fiscal, el IVA que hemos hablado, el ISD,
que también por responsabilidad hemos sostenido hay que quedarse en el 3.5%, perdón. Desde luego, eliminar, combatir los subsidios. Y muchos dicen, pero puede ser con la placa, con tecnología. A mí me parece completamente sencillo. Se elimina el subsidio de los combustibles en todos los casos, excepto para los buses de transportación de personas. Y el otro tipo de transporte es un comercio, es un negocio. Y a todos los transportistas les va bastante bien. Por eso siguen en la actividad. Así que seguir subsidiando esto debería acabarse de una forma rápida, sencilla. En un proyecto de un año lo terminaríamos. Y finalmente, mi querido Miguel, el tema del gasto corriente, ahora sí, del sector público, del gobierno central. El año anterior gastamos 1.670 millones, 1.600 en la administración, en el funcionamiento del gobierno central, desde la presidencia de la República hasta el último organismo del gobierno central. Bueno, creo que ahí también tenemos mucha grasa donde recortar. Así que en una cirugía de estos puntos, Miguel, si es que le queremos ayudar al país, creo que sí hay salida. Aquí el tema es, se acabó el momento de exigir, se acabó el momento de pedir y de reclamar por derechos. Hoy, aunque no queramos, se acabaron los recursos, mi querido Miguel y amigos. Así que es el momento de aportar, de entregarle a nuestra nación algo que necesita, recursos para combatir esta guerra, porque el Ecuador vive una guerra que es el narcoterrorismo aliado con políticos, jueces, en algunas partes, fuerzas del orden y desde luego abogados sinvergüenzas que también se pintan para estas capacidades. Así que el mensaje queda claro, Miguel. Creo que es el momento de aportarle y creo que es la medida correcta y urgente que el país necesita. Muchas gracias por ilustrar a la revista de Opinión Democracia sobre el tema tributario al experto doctor Napoleón Santamaría. Muy amable, Napoleón. Saludos, Miguel. Un fuerte abrazo y buena semana. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el asambleísta del Partido Social Cristiano, Vicente Tayano, precisamente sobre el trámite de proyectos. Uno de ellos, el urgente económico, que incremente el IVA del 12 al 15% y que ha propuesto el Ejecutivo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Aunque todo permanece estático y luce bajo control, el sol de la papaya decide ser aún mejor. Nos reforzamos. Crecemos. Mejoramos. Evolucionamos. Perfeccionamos. Progresamos. Prosperamos. Refrendamos nuestro liderazgo. Nos elevamos a nuevas alturas.